Buen día para todos, mi nombre es Paula Lisset Charri Valdés, soy estudiante del programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les vengo a presentar este tema relacionado con las víctimas del conflicto armado colombiano del municipio de Vistahermosa. Entonces, empezando por los orígenes del conflicto armado, las insurgencias se remontan al periodo conocido como la violencia, que fue una guerra civil que tuvo lugar entre los años 1946 y 1966. Durante esta etapa sangrienta, el país estuvo radicalmente dividido entre dos partidos que eran el liberal y el conservador. Las causas principales. Según varios estudios de investigadores que se centran en el papel de las variables económicas del conflicto interno, hay dos teorías que compiten para proveer una explicación. La primera se centra en el resentimiento, desigualdad e injusticia, porque vincula el conflicto interno con las desigualdades socioeconómicas, la exclusión de ciertas regiones, la discriminación de ciertos sectores de la población, entre otros, y en consecuencia enfatiza en la importancia de los resentimientos e injusticias sociales y económicas como causas del conflicto violento. Y la segunda perspectiva se basa en la codicia, realza el papel de los incentivos financieros para fomentar la rebelión. Ella hace énfasis en los efectos de las rentas públicas y los recursos naturales, argumentando que estos juegan un papel fundamental para desencadenar y sostener la violencia política. Las consecuencias. Como consecuencias podemos observar violaciones a los derechos humanos como homicidios, ataques a personas protegidas por derechos humanos, desapariciones forzadas, violencia sexual, toma de rehenes, reclutamiento forzado, malos tratos físicos y psicológicos y el desplazamiento forzado. En el marco normativo podemos ver que se integra a través de una serie de leyes, decretos y resoluciones que trabajan en pro de mejorar este proceso de reintegración a la sociedad de las víctimas y de los victimarios también. Entonces podemos encontrar leyes como la 387 de 1997, por ejemplo, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. O, por ejemplo, el decreto 2007, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7, 17 y 19 de la ley 387 de 1997, que fue la ley que acabé de mencionar, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento. También podemos encontrar las resoluciones como la resolución 01-12-6 del 2015, por la cual se adoptan los criterios técnicos de evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad y el índice global de restablecimiento social y económico de las víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es explicar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, que se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante, esto según el decreto 4800 del 2011, el artículo 164. A continuación podemos observar la ruta de atención psicosocial a las víctimas para que lo tengamos claro, y también la ruta de atención integral. En este caso también podemos observar que hay unas corresponsabilidades
a nivel administrativo de las entidades territoriales, a nivel asistencial de los actores del Sistema General de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los equipos de atención psicosocial, y copartícipes y aliados estratégicos que son las comunidades organizacionales y la sociedad civil. Las medidas de reparación integral. En este caso, según la Ley de Víctimas, las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Dentro de esas medidas de reparación integral tenemos la restitución, que es la realización de medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el hecho victimizante, para que puedan retornar o reconstruir su proyecto de vida. La indemnización, que es dependiendo del hecho victimizante, las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos a un título de indemnización administrativa. La rehabilitación, que consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigida al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Las medidas de satisfacción, que son las medidas que buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas a través del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y difusión de la verdad sobre lo sucedido. Y por último tenemos las garantías de no repetición, que el Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos ni infracciones al derecho internacional humanitario que generaron la victimización. Por último, los retos para la construcción de la paz es poner fin a la guerra, la reintegración social de los excombatientes, la reconciliación, la atención integral a las víctimas, las agendas regionales de la paz e implementar la pedagogía para la paz, cambio del modelo económico, la superación de la anticultura y la ilegalidad y la corrupción y la formación política de la sociedad civil. Con esto concluyo. Muchísimas gracias.